capítulo tras capítulo. ¿Por qué? Porque cada capítulo nos va a decir, nos va a afianzar, nos va a aclarar lo que dijo anteriormente. O sea, es una continuación. O sea, aquí en el libro de Romanos es la parte de la Biblia que tengo que leerla capítulo tras capítulo, porque el capítulo 8 explica el capítulo 7, y el capítulo 7 explica el capítulo 6, y el 6 explica el 5, y el 5 explica el 4, y es una continuación. O sea que es sistemático el estudio del libro de los Romanos. Podríamos sacar un mensaje de un capítulo solo, pero sin considerar los anteriores, y no tiene la riqueza de mirarlo así seguidito. A veces en la Biblia, no en toda la Biblia es así. A veces hay libros de la Biblia como son, por ejemplo, el libro de los jueces, o el libro Primera y Segunda de Samuel, que a veces de un capítulo a otro puede pasar un mes, puede pasar hasta años, ¿ya? En otras partes de la Biblia, especialmente en las historias narrativas, pero no. En el libro de los Romanos, el capítulo 8 te va a explicar lo que quiso decir en el capítulo 7. Así que es bueno que llevemos ese hilo. ¿Recuerdan cuando dijimos lo del hilo? Y si hemos perdido el hilo, tenemos que ir a volver lo anterior, a leer lo anterior. Y estamos dando ahora lo que son sermones, lo que es expositivo. El sermón expositivo es cuando explicamos algo de doctrina, ¿verdad? Y a veces no nos gusta, pero es bien importante. Y aquí Pablo nos dice lo siguiente: ahora pues, ¿no es? Como él dice, ahora pues, él quiere enlazar, con este ahora pues, él quiere enlazar lo que dijo antes, para pronunciar una verdad maravillosa. Él quiere pronunciar una verdad maravillosa. La verdad maravillosa es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, a veces nos hemos acostumbrado a conocer y sabemos de memoria algunas cositas bien importantes. Una de ellas es esta. Tú le preguntas a un creyente y él te va a decir: yo sé que no tengo ninguna condenación en Cristo Jesús. Y nos quedamos así. Pero es bueno, una cosa que ya conocemos, que indaguemos un poquito más qué es lo que nos quiere decir esto. Que busquemos un poquito más profundo en lo que nos quiere decir aquí. A veces nos puede pasar como el pueblo de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban muchas veces con ilustraciones, y a veces uno de los profetas saca una ilustración y dice: porque el grano se trilla y el comino se sacude. Y algunos de ellos decían: vaya cosa que dice este profeta, que el grano se trilla y el comino se sacude. Pero ¿sabes? Y ellos decían: eso ya lo sabemos, profeta de Dios. Pero quería darles un mensaje, y ellos se quedaban con eso, ya lo conocemos. Y Dios quería darles un mensaje con esa ilustración, pero ellos decían: no, esto ya lo conocemos. Y quería darle un mensaje. Bueno, a veces nos pasa con nosotros como creyentes, verdades como estas, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y dicen: ya lo conozco. Vamos a profundizar un poquito más en esto que tú y yo conocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser mediocres en nuestro conocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si no tenemos condenación, si estamos en Cristo Jesús, no es porque seamos nosotros mejores, sino porque Él lo ha hecho así. Él lo ha hecho así. Y ahora dice: ahora pues, ¿qué era lo argumentado por Pablo en el capítulo 7? Especialmente de los versículos 22 y 25. Está diciendo: ahora pues, o sea, después de lo que te dije anteriormente. ¿Y qué es lo que me dijo anteriormente? Que Pablo tenía una lucha interna. O sea, ahora me está diciendo: ahora pues, aunque tuve esa lucha interna, y es lo que leemos
versículo 22 del capítulo 7 hasta el versículo 25, es una tremenda lucha que tenía este hombre. Pero oye, esta lucha la tienes tú y yo. Es lo que nos quiere decir Pablo. Él decía, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es la lucha que había en este hombre, ¿verdad? Esa lucha interna que había en él. Y fíjate qué concepto tenía este siervo de Dios. Fíjate qué concepto tenía de él mismo, este siervo de Dios. En el versículo 19 del capítulo 7, fíjate lo que pensaba él de sí mismo. Fíjate lo que pensaba. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto era un siervo de Dios dispuesto a realizar las obras de Dios. ¿Qué concepto tenía este hombre de sí mismo? Un concepto claro. Bueno, aquí Pablo nos enseñaba que en esa lucha interna Él nos ha enseñado, Él nos enseñó, cuando estábamos estudiando esto, en esa lucha interna, que se puede salir triunfante de ella. Primeramente, que la vamos a tener, que como creyentes vamos a tener una lucha interna, que no nos quepa la menor duda, pero vamos a salir triunfantes de ella. Y esto no depende tanto del esfuerzo personal que yo realice, sino de tener el concepto que Dios tiene de mí y actuar de acuerdo a Él. Repito otra vez, por si acaso. No depende tanto del esfuerzo personal para yo salir de la situación que tengo interna. No depende de tu esfuerzo ni mi esfuerzo, sino depende del concepto que yo crea en lo que me dice su palabra y que actúe de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que habíamos visto en el capítulo 7. Era lo que habíamos visto en ese capítulo 7. ¿Y os acordáis que habíamos mencionado lo siguiente? Que cuando algo nuestro se levanta, porque a veces es posible que nos sintamos autosuficientes, que tengamos, esto lo había mencionado el domingo pasado, pero para tener el hilo de lo que vamos a mirar esta noche, que tengamos un sentido de complacencia en nosotros mismos, en busca del perfeccionalismo o a veces del legalismo, y a veces es posible que nos hayamos inflado tanto que queremos llamar la atención de Dios o de lo que nos rodea. Fíjate lo que nos dice el versículo 22 al 25, ¿verdad? Lo que nos decía Pablo aquí y lo que nosotros tenemos que mirar. Porque sí, como creyente, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero cuidado, mira, dentro de mí, dice el versículo 23, dentro de dice de otra ley, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva contigo a la ley del pecado. Y él dice, miserable de mí, en esta lucha. Y él dice, gracias Dios doy a Dios por Jesucristo. O sea, qué bueno es que tengamos el enfoque real de lo que soy. Cuando tú y yo tenemos el enfoque real de lo que Dios dice de mí, no me voy a mentir a mí mismo y va a ser de tremenda ayuda a mi vida. Si tengo el enfoque real de lo que soy, según los versículos del 22 al 25 y especialmente del 23, me voy a dar cuenta de que ese pensamiento que me ha venido de creer que uno es algo, ¿verdad?, de autocomplacencia, de perfección, no es del hombre espiritual, no es del hombre espiritual, sino del carnal. Y este pensamiento
no es producto del hombre o la mujer interior, que sería Cristo en nosotros, porque Cristo en nosotros se deleita en la ley de Dios. Por lo tanto, tenemos que decir, ¿qué me está viniendo o qué estoy haciendo? Y decir, oye, esto es algo que hay en mí. Y digo, ay, miserable de mí, ¿quién me liberará de este pensamiento? Y dice, gracias doy a Cristo Jesús, porque es que a través de Él conozco lo que hay en mi interior y me da la solución. Para no andar de acuerdo al yo personal, sino al yo de Cristo en mí, que se deleita en la ley de Dios. ¿Nos damos cuenta? Porque esa dualidad está en nosotros, hermano. Está ahí. Ese yo doble está ahí. Y va a depender de mi andar si es el yo de Cristo que está en nosotros o es el yo personal que está ahí todavía, aunque ha sido juzgado en la cruz del Calvario, pero hasta que no dejemos este cuerpo, hasta que no dejemos esta condición, vamos a estar caminando con ese yo. Eso en la persona que pueda elevarse en cuanto a un perfeccionismo o algo, pero de la misma cosa, decíamos el domingo pasado, en cuanto a la persona que de alguna forma le viene una depresión fuerte, el creyente, o los sentimientos de culpa, el desaliento, el desánimo, todo aquello que impide que tú y yo llevemos una vida victoriosa. Ese pensamiento no es de Cristo. Eso no es del yo personal. Y tengo que decir y reconocerlo y clamar, como dice Pablo, miserable de mí, en el sentido de decir, bueno, hay una dualidad en mi ser, pero Cristo Jesús me saca, me quita esto y me da victoria. Y yo tengo que pensar de acuerdo a lo que Cristo quiere que piense, a lo que el Espíritu Santo me da. Y esa es la victoria, en la cual a veces el yo va a primar en algunos sentidos, pero si tú y yo conocemos el consejo de Dios en nuestras vidas, va a primar Cristo en nosotros, va a primar Él en nosotros. Y Él dice, y termina el capítulo 7, gracias son dadas a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y ahora nos da la razón del versículo 8 al versículo del capítulo 8, del versículo 1 al 3, una razón tremendamente poderosa para aquellos que están en Cristo. Por eso dice, ahora pues, no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús. Y aquí vemos algo importante. En este versículo vemos algo bien importante. El primer efecto de estar unidos a Cristo es un efecto legal, con un veredicto. ¿Y cuál es el veredicto? Que no hay condenación. El veredicto para el creyente es que en Cristo Jesús no hay condenación. Eso es lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 8. Y esto es algo que a veces tenemos que repetir, y repetimos a las personas, y a veces aunque no nos guste, y a veces no cae simpático cuando decimos, si no estás unido a Cristo, y ahora vamos a ver el proceso de esto, de estar unido a Cristo, si no estás unido a Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, estás bajo la ira de Dios. Y a veces, a eso no nos gusta oír esto, ¿no? Pero es lo que la palabra nos dice. En Cristo Jesús no hay condenación. En el caso contrario, aquel que no está en Cristo Jesús dice que la ira de Dios está sobre él. Y un día hablamos de lo que era la ira de Dios. ¿Sabes? En el capítulo 1, del versículo 18 al 32, ahí nos da una idea tremenda. Después el capítulo 3 también de Romanos. Y hermanos, cuanto más tratemos de suavizar esto, más estaremos lejos de la verdad. Más. Hay sectas por ahí que tú hablas de la ira de Dios. No puede
podemos estar enfrente de aquel que nos creó es porque Cristo está en nosotros. Por lo tanto, como Cristo está en nosotros, no estamos bajo la ira de Dios. Pero el que no lo tiene está bajo la ira de Él. Bueno, porque por un lado se revela lo que es la ira de Dios y por otro lado el amor de Dios. Tanto la ira de Dios como el amor de Dios forman parte de su carácter. No podemos quitar algo porque yo siento, hombre, que Dios cómo va a ser. Y a veces uno habla con la gente, falsos testigos de Jehová, y dice, no, de la ira de Dios. Oiga, es que no entendemos, no entienden el carácter de Dios. Y su carácter es inmutable. O sea que en Cristo Jesús no tenemos condenación. Es un veredicto. Hermano, yo lo sé, pero eso te tiene que traer alegría. Bueno, nos tiene que traer tremenda alegría en momentos que tenemos que partir. Si estás en Cristo, no hay condenación. Y vas a entrar a la presencia del Padre si Cristo está en ti. El segundo efecto de estar en Cristo dice que la ley del Espíritu y vida, contrario a la ley del pecado y de la muerte, nos ha hecho libres de la ley del pecado y la muerte. O sea, estar unidos a Cristo tiene una dimensión de poder que transforma. Nos da un veredicto legal, pero también nos dice estar libre de la ley del pecado. Vamos a profundizar un poquito esto. Fijémonos un poquito ahí en el proyector para darnos cuenta del versículo 2, la importancia que tiene esto. He buscado la versión, la Biblia de Jerusalén, porque la veo un poquito más clara, dice igual que la nuestra, ¿no? El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí dice, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Yo lo veo más claro, no sé cómo lo veis vosotros aquí de esta forma. Es lo mismo, una palabra un poco más clara. Vamos un poquito a indagar qué quiere decir todo esto. Lo he escuchado muchas veces, lo he mirado, pero vamos a mirar un poquito más de cerca. Y vamos a hacer las comparaciones necesarias en este versículo. Si nos fijamos, por un lado, tenemos la ley. Un lado, la ley del Espíritu que da vida. Y por otro lado tenemos la ley del pecado y de la muerte. Dos cosas bien diferentes, pero que tienen connotaciones parecidas. La ley habla de autoridad, de poder. ¿Vemos las similitudes? La ley de Cristo habla de autoridad y de poder y de vida. Pero la ley del pecado tiene autoridad también y muerte. Vamos a cuenta. La ley del Espíritu de vida y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Si comparamos ley y ley, lo mismo. Espíritu y pecado. Y claro, podemos la similitud, ¿verdad? Estando en Cristo es espíritu, no estando en Él es pecado. Estando en Cristo hay vida y estando sin Él hay muerte. ¿Nos damos las comparaciones? La ley habla de autoridad, poder, y vemos las similitudes y las contrariedades en Cristo Jesús. Hemos dicho que el veredicto es que no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Repito, ¿por qué no hay condenación en Cristo Jesús? Según este versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué me ha hecho? Me ha librado. ¿De qué? Según ese versículo, ¿de qué? Ahí no menciona condenación. ¿Qué menciona? Según ese
de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la pregunta ¿qué es esto de la ley del pecado y de la muerte? Es un poquito pesado esto, pero es que es bueno, hermano. ¿Qué es? Porque tenemos este versículo y tenemos que sacarle todo. ¿Qué es esto de la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Qué es esto? Vamos a ver, hermano, piensa un poquito. ¿Quién nos acusaba y despegaba su acción de muerte sobre nosotros? ¿Quién? ¿Quién? La ley de Dios. La ley de Dios. Vamos a ver. Romanos 7:7. Que alguien lo pueda leer. ¿Qué nos revela la ley de Dios? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía las codicias y la ley no dijera no codiciarás. Hasta ahí. Pero yo no conocí el pecado, sí, no, por la ley. ¿Os acordáis de la experiencia de Pablo? Yo espero no armaros un lío aquí, porque es la Biblia la que tenemos delante. La experiencia de Pablo, en su vida anterior, dice que él vivía sin ley. Y uno dice, ¿pero cómo? Este hombre, que era estudiante de la Torá, conocedor del Antiguo Testamento, estudiando con Gamaliel, ¿por qué Pablo dice esto? En el sentido que aunque él era un religioso, en su religión pensaba que él estaba bien. No conocía el espíritu de la ley de Dios. No lo conocía. Conocía la letra, pero no el espíritu de la ley. Vivía la letra y esta le complacía. Y así mismo decía, bueno, yo estoy bien. De tal forma que hubo un momento en su vida, cuando era jovencito, que como él decía, yo soy cumplidor de la ley, bueno, pues fue capaz de acusar y guardar la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban. Porque este hombre es un injurioso. Entonces, el espíritu de la letra decía, estoy bien. Este hombre está mal. Incluso acusaba a los demás. ¿Os acordáis cuando pillaron a aquella mujer? Dice, en el acto del adulterio, la llamaron a Jesús y dice, mira, la ley de Moisés nos manda tal cosa que la apedreemos. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Ese es el espíritu de la letra. ¿Qué dice Jesús? Si este es el libro de pecado, que tire la primera piedra. Ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley convence de pecado. Aquellos que estaban dispuestos con el espíritu de la letra para apedrear a esta mujer fueron tocados con el espíritu de la ley en la palabra de Dios y su corazón fue compungido y dejaron a un lado lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había pecado en ellos. ¿Nos damos cuenta entonces de la realidad de esto? Bueno, en Pablo, en la experiencia de Pablo, llegó un momento en que él se dio cuenta y descubrió que no era así, ¿verdad? Mientras esto no ocurre, la persona se complace en sí misma. Mientras eso ocurre, la persona se complace en su religión y no se da cuenta. Y habíamos visto también que hay algunos que dicen, yo estoy bien, no desean considerar el mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento les despierta a la realidad de lo que son. Y a veces se viven dormidos hasta que no venga el mandamiento, seguirán en ese estado de adormecimiento y en ese tren que los lleva a condenación eterna. ¿Por qué? Porque no dejan que el mandamiento toque su corazón y digan, es cierto que estoy mal ante lo que Dios me pide. Por eso
tu mandamiento, tu pecado y mi pecado. Y nos lleva a buscar un Salvador. Porque si no, la ira de Dios está sobre nosotros. Por eso mucha gente duerme en el tren de no querer saber nada. A veces dicen, yo no quiero saber nada de religión. ¿Por qué? Porque cuando te pongas a meditar lo que dice la palabra de Dios, va a descubrir tu pecado. Yo no quiero eso. Quiero seguir dormitando. Y ese tren te lleva a la ira de Dios, te lleva a la condenación eterna. Así que, fijaros aquí entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha superado a la ley del pecado y la muerte. Si tú estás en Cristo Jesús, en ese sentido, estás libre. Ya la ley no te puede condenar, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús ha superado esto. Hay una ilustración de alguna forma que pinta de alguna forma algo mejor. Y si tú tomas una piedra, ¿verdad?, grande o pequeña, y tú la tiras arriba, ¿qué es lo que pasa? Que vuelva a caer otra vez. Lo que se llama la ley de gravedad, ¿sí o no? Pero si tú tomas un pájaro vivo, ¿verdad?, esté vivo en tu mano, y tú lo tiras al suelo, o sea, lo tiras al suelo, lo tiras arriba, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La ley de gravedad va a desaparecer? No, la ley de gravedad va a estar. Pero hay algo dentro de la vida que te levanta por encima de la ley. En este caso, el pajarito se levanta por encima, aunque haya gravedad, él se levanta por encima. Es superior lo que se nos da en Cristo Jesús para volar por encima y no dejar que esa ley nos arrastre. Eso ha sido posible. Eso ha sido posible. No quiere decirse que el creyente nunca comete pecado, no. Pero ya no se señorea el pecado de él. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me liberó ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en ese importante versículo. Por eso en el libro de Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermano, en un momento de contrariedad, en un momento a veces que tenemos momentos que a veces estamos como, ¿qué me pasa? O tristes, o situación que te viene, y uno tiene que clamar a quién. Aquel que es poderoso para guardarme sin caída, y clamar a Él. Y Él nos da la salida. Él nos levanta por encima. El acusador siempre quiere venir a acusar. Pero Cristo es victorioso. Y esto es una realidad tuya y mía. Si estamos en Cristo, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me liberó ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabemos que estamos unidos en Cristo? Yo un día creí en el Señor. Vamos a mirar un poquito más de cerca. ¿Cómo sabemos que estamos unidos en Cristo? ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Es algo que yo he dicho, que yo he llegado a esta conclusión. No. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mira lo que nos dice. Yo lo tengo aquí ya, pero te dejo que lo busques. Llegamos a esta conclusión porque nos dice 1 Corintios 1:30, dice: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Es ahí? 1 Corintios 1:30. A ver. Más de Él. Bien. O sea, el contexto de todo ese pasaje nos habla de Dios. Y dice: más de Él, es Dios. Es Dios el que ha hecho esto. Es Él que ha realizado esto. No es algo que yo he hecho o así lo siento. Es Dios en nosotros.
Es Dios el que ha hecho esto. Ahora, ¿cómo ha hecho posible esto? ¿Cómo ha hecho posible esta realidad en nosotros? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8. Esto ya lo hemos leído